Feliz domingo, 18 de junio, Día de los Padres, o del Padre, o de la paternidad, o de los papitos, o de los papuchos, como quieran ustedes llamarle. Muchas gracias a todas y a todos los que se estén conectando en este resumen de domingo, la dominguera de un servidor de Genaro Villamil. Aquí estamos enlazados en Facebook Live, les agradezco mucho, porque con todo y el calor, la información no para y se interrumpe, y vamos a tomar un poquito de agua, porque también es importante, esa es una recomendación para todas y todos los que nos están viendo o escuchando, que estemos hidratados, e hidratados con agua, y con suero en todo caso, para los que estén más débiles, pero bueno, hay que hidratarse. Son temporadas de mucho calor, es la segunda onda calurosa, ola de calor, en fin, y les abrazo y les mando muchos vientos, de estos vientos que yo estoy recibiendo aquí de los abanicos, para que también no se debiliten. Y por cierto, tomen también suero. Suero es muy importante para no deshidratarse, para no debilitarse, para estar fuertes. Como fuerte va a estar la contienda interna de Morena, que ya en esta semana quedó pues prácticamente delimitada. Se inscribieron seis personajes que son los que van a buscar la simpatía o el apoyo a través de una encuesta que se realizará, o de cinco encuestas que se realizarán al interior de Morena. Nada más para que repasemos, quienes se inscribieron fueron por, digamos que aleatoriamente, para no prever o decir que hay una especie de preferencia. En mi caso soy servidor público, pero yo no quiero expresar ninguna preferencia, precisamente por esto, por lo que hace una semana se acordó que fuera lo más parejo posible, y que nos abstengamos los que tengamos una función pública, aún siendo domingo. Hay que respetar esto. Entonces, quienes se inscribieron fueron el canciller Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, de una enorme y larga trayectoria política en el país, fue jefe de gobierno en 2006 a 2012, fue diputado federal en 1997-2000, fue candidato a jefe de gobierno en el 2000, que declinó frente a López Obrador por el Partido del Centro Democrático, y durante este sexenio ha sido los 6 años titular de la Cancillería. La segunda figura importante que se registró en la contienda interna de Morena es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, científica de muy reconocido prestigio nacional e internacional, formó parte del panel de especialistas que investigan el cambio climático y que ganaron el premio Nobel, y con López Obrador se unió desde el 2000, cuando ella se integra al gobierno de la Ciudad de México como responsable de desarrollo urbano, de ecología, pero en realidad se vuelve, entre muchas otras cosas, la responsable de la construcción de los segundos pisos del periférico, y logra esa encomienda tan difícil y tan dura en esos años, tan difícil y tan dura como fue también enfrentar el terrible accidente, la tragedia de la línea 12 del metro en mayo del 2021. El otro candidato o aspirante a ser coordinador de la defensa de la transformación al interior de Morena es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco, ex senador de la República, un personaje muy cercano en los afectos y en términos regionales al presidente López Obrador. Al frente de la Secretaría de Gobernación le ha correspondido rearticular, pues digamos, las negociaciones importantes de esa Secretaría y del Gobierno Federal con el Congreso, con los otros poderes, en especial con el Poder Judicial, que no ha sido lo más terso ni amigable por la situación que ya sabemos todos
de resistencia del Poder Judicial a pues promover los cambios, pero también la persistencia en el Poder Judicial de defender los privilegios y a los sectores privilegiados, entre ellos uno que vamos a hablar el día de hoy, que es Genaro García Luna. Es uno de los casos junto con Luis Cárdenas Palomino. Bueno, y el otro candidato es un senador, exgobernador de Zacatecas, jefe de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ex alcalde de la Cuauhtémoc, de muy amplia trayectoria política, tanto al interior del PRI, de donde se salió en 1997 durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y desde entonces ha estado, digamos que muy cercano y muy aliado al grupo de Andrés Manuel López Obrador, primero en el PRD, donde ambos estuvieron, y luego aquí ya en los últimos años en Morena, fue alcalde por Morena en la Cuauhtémoc. A él se le vincula o se vincula con él a la no tan destacada alcaldesa actualmente de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pero bueno, es otro de los elementos también polémicos de la trayectoria de Ricardo Monreal. Es muy importante el hecho de que tanto Ricardo Monreal como otro personaje que no estaba incluido dentro de la quiniela originalmente, como es Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, un personaje con muy amplia simpatía en las redes sociales y con mucho arrastre, estén en esta contienda interna de Morena, porque también esto se vuelve más incluyente para pues todas las fuerzas que quieran formar parte de una amplia coalición. Creo que eso es lo importante, interesante de la contienda. Y por último, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, líder del Partido Verde, joven en edad, pero ya con mucha trayectoria, con mucha experiencia. Curiosamente, Manuel Velasco también fue uno de los que se mencionaron como aspirantes a suceder a Enrique Peña Nieto en el 2018, pero bueno, él se decantó finalmente por apoyar la coalición de su partido, el Partido Verde, con Morena, y todo parece indicar que hacia el 2018, hacia ahí van a ir la situación y las encuestas. De última hora y de manera irregular, pues la exdirigente nacional de Morena, Jacob Polemski, quiso inscribirse, pero bueno, digo de manera irregular porque hasta donde nos explicó o ha explicado el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el Consejo Nacional hizo las invitaciones restringidas precisamente porque se trata de una contienda interna en donde ya estaban pues muy avanzados estas personalidades, y se incorpora a esa contienda interna a dos figuras políticas que no están militando en Morena. Lo primero que ha sucedido después de que ya se han inscrito es también relevos y cambios importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México el viernes pasado ya asumió como jefe de gobierno interino hasta que termine el mandato de 2024 Martí Batres. Martí Batres, que fue también senador en este periodo de 2018 a la fecha, senador con licencia, se confrontó con Ricardo Monreal, representó, digamos, al grupo que no estaba de acuerdo con una serie de posiciones y de actitudes de Ricardo Monreal. Se incorporó al gobierno de la Ciudad de México como secretario de gobierno, que es la segunda posición más importante. Y bueno, Martí Batres tiene una experiencia enorme, también en la política, fue después de López Obrador el segundo dirigente nacional de Morena, y desde muy joven participó tanto en el movimiento de los damnificados del sismo del 85 como en el movimiento universitario. En la Asamblea Legislativa fue coordinador de esa Asamblea Legislativa del 97 al 2000, cuando por primera vez el PRD gobernó la Ciudad de México. Todavía no sabemos hasta estas alturas quién será el nuevo secretario de Gobernación en lugar de Adán Augusto, pero ya el presidente de la República informó que en funciones estará el subsecretario Alejandro Encinas, que es otro político muy cercano a López Obrador, de mucho prestigio también, y que está librando uno de las batallas más delicadas y duras de este gobierno, que es
resolver el tema de Ayotzinapa. En el lado de la Cancillería, desde muy iniciada la semana, se confirmó por parte de López Obrador la invitación a una diplomática de amplia experiencia para que pueda estar al frente de la Cancillería, la actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, le agrego la S, pero en realidad es Bárcena. Alicia es también una figura que algunos recordarán que desde la campaña del 2018 fue mencionada para ser titular de la Cancillería. Por distintas razones personales, ella no fue la canciller en el inicio del sexenio, es cuando se planteó la posibilidad de que quedara Marcelo Ebrard en la Cancillería, y desde entonces a la fecha, hasta antes de su renuncia, él fue el titular de la Cancillería. Es una mujer de muy amplia experiencia y, por supuesto, con una corriente, o pertenece a una corriente progresista a favor de una economía de desarrollo social o de bienestar social. Ella estuvo en la CEPAL muchos años. La conferencia de la CEPAL es, como dirían los economistas, la corriente contraria, exactamente contraria a los neoliberales y tecnócratas que se disputaron la conducción económica de los países de América Latina durante muchos años. Ese es el panorama en estos momentos. La semana que viene entrarán ya en acción recorriendo el país. Este recorrido está previsto que dure hasta agosto, y luego serán las encuestas y por supuesto se realizarán entrevistas, conferencias de prensa, pronunciamientos. Esto es en el lado de la contienda interna de Morena, pero ya sorprendentemente lo que ustedes o nosotros o un servidor está observando después de que ya empieza a procesarse la contienda interna de Morena es que alejados los rumores, fantasmas y golpeteos de la sucesión, viene uno de los años más intensos, más productivos y más exitosos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el último año de gobierno. En eso también López Obrador va a romper una de las reglas no escritas del sistema político mexicano desde hace muchísimos años. El presidencialismo mexicano estaba sustentado en una especie de pirámide de poder, en donde el tlatoani, el jefe mayor del sistema político mexicano, del gobierno incluso y del partido del poder, pues tenía 6 años, casi 6 años de poder absoluto, en realidad eran 5 años. Al 5.º año de su gobierno empezaba el declive de su poder, porque empezaba el proceso de la sucesión. Empezaban todos los actores y factores de poder pues a irse con el que ya estaba destapado o destapable, y que a eso también generaba un ciclo casi lunar, pero en realidad no duraba 20 años, sino duraba 5 años, un ciclo en donde de manera inevitable siempre habían crisis económicas, rupturas y muchas situaciones delicadas. Desde el 94 a la fecha, las sucesiones presidenciales han sido trágicas para el partido o para el presidente en turno. No olvidemos el crimen de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, la ruptura al interior del grupo de Carlos Salinas de Gortari con la salida abrupta del gabinete o de la regencia de la Ciudad de México de Manuel Camacho Solís, en ese entonces jefe de Marcelo Ebrard, y después lo que ocurrió en el 94, que fue el desastre económico, el fin de la ilusión que nos vendió Carlos Salinas de Gortari, y lo mismo sucedió, no tan grave, no tan delicado, con Ernesto Zedillo, que paradójicamente empezó siendo un presidente muy débil, terminó siendo un presidente fuerte, pero ya en el proceso de sucesión del 99-2000, pues él dejó prácticamente o soltó
las riendas de la conducción política, y ya todo el mundo esperaba la llegada, al menos todo el mundo dentro de las oligarquías políticas mexicanas, la llegada de Vicente Fox. Vicente Fox, un desastre de presidente, fue el traidor más fuerte a la democracia, y también su sucesión fue un desastre. Primero se le reveló Felipe Calderón, que era secretario de Energía, luego quiso impulsar a su esposa, Marta Sagún, con el dinero público y con la Fundación Vamos México, no pudo. El último año de su gobierno fue realmente muy crítico, y luego pues vino la crisis del 2008-2009 en el sexenio de Felipe Calderón, y ni hablar de el último año de Felipe Calderón, el 2011 y 2012, que fue terrible, fueron los años más violentos en este país, y ya existía toda una cargada política, legislativa, mediática, empresarial, en torno al muñeco Enrique Peña Nieto, que era el gobernador del Estado de México y que ya desde el 2005 había invertido millonadas de dinero para ganar la presidencia de la República desde antes de que fuera la votación en las urnas. La ganó a golpe de pantallazos y de dinero. Y miren cómo nos fue. El peor sexenio en los últimos años, desde mi punto de vista, ha sido el de Enrique Peña Nieto, porque no solamente nunca logró una cumbre, una cúspide de poder sostenible durante más de un año de gobierno, sino que se vino abajo, pero abajo, después del 2014, apenas al segundo año de su gobierno, y ya para el 2017, año de los gasolinazos, año del sismo en la Ciudad de México, año de Se me cayeron aquí los instrumentos de comunicación. En ese año 2017 ya era un hecho de que el PRI no iba a repetir en la presidencia de la República. Surgió un candidato panista que prometía ser popular, pero que en realidad tenía también la carga de la corrupción, Ricardo Anaya, y Andrés Manuel López Obrador arrasó en las urnas, viniendo de abajo, lo habían subestimado muchísimo, algo que también pasó en este gobierno. Esos escenarios, nada más por hacer memoria, no son los que están ocurriendo ahora. Entonces, vamos a tener un gobierno que tiene el manejo de la economía muy sólida, muy fuerte. Ahí está el caso del peso mexicano, que llegó a 17.10, incluso un poquito menos de cotización de pesos frente al dólar, 17.10, 17.15. Estamos sin una deuda externa amenazante, ni una deuda interna que agobie. Además, está bajando el servicio de esas deudas por el efecto de la disminución del precio del dólar. Y por supuesto, hay mayor capacidad de consumo, no la que uno quisiera. Hay mayor empleo, no el que uno quisiera, pero nos recuperamos después de estos 2 años terribles que fueron la pandemia en México y en el mundo. Esta situación de buenas cuentas económicas, salariales, empresariales, vienen junto con la terminación de grandes obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la puesta en operación plena de la refinería de Dos Bocas, las obras hidráulicas, las obras de transporte urbano, en fin, la culminación de muchos proyectos de la Cuarta Transformación. Y creo que esto se debe mucho a la astucia, a la sensibilidad, a la habilidad y por supuesto al respaldo popular del presidente de la República, López Obrador, porque como él dice, sin el pueblo no se logra nada. Y es lo que ha sucedido en estos 5, bueno, no hemos cumplido 5, pero ya vamos para 5 años de gobierno, que a pesar de los ataques, a pesar de una guerra de odio que ha rebasado cualquier límite del decoro, del pudor o de la prudencia política, hay comunicadores que han malinformado, mentido, diciendo que ya se había muerto López Obrador o que estaba en una situación grave, que han inventado o articulado supuestos escándalos para golpear
su credibilidad, su prestigio o la cohesión del mismo gobierno. Es decir, durante 3, 4 años se apostó a una gran decisión en el gobierno de la 4T, la salida ya sea de Marcelo Ebrard o de Ricardo Monreal o de otros actores o factores de poder. Eso no sucedió y eso le ha dado una fuerza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que vamos a ver todavía ahora más claramente después de que este proceso interno de Morena se queda dentro de Morena, ya no contaminará de grillas, de golpes bajos, de fuego amigo o de escándalos desde fuera al gobierno de la República. Eso quizá es uno de los aprendizajes más importantes del proceso adelantado de sucesión que encabezó López Obrador desde 2021 y sobre todo desde el 2022. Ese es mi punto de vista y creo que vamos a ver cosas interesantes. Por lo pronto, una de las más interesantes ocurrió esta semana. El genio del mal, no diría genio del mal, el hombre del mal, el policía maligno de Genaro García Luna, que por cierto, ahorita que estaba yo leyendo, les recomiendo mucho este libro, del colega Jorge Cepeda Patterson, La sucesión 2024, después de AMLO, ¿quién? Estaba yo leyendo que incluso la maldad o la mendacidad de Genaro García Luna afectó a Marcelo Ebrard cuando la crisis de los policías secuestrados y linchados en Tláhuac en 2004, si no me equivoco, en noviembre de 2004, pues eran policías federales de la PFP, no eran policías capitalinos, le cobraron todo el tema a Marcelo Ebrard. Pero bueno, es parte de la historia política de este país. Pero este libro relata estos episodios que a los que se los habían olvidado, pues los recordamos, y a quienes no los conocían les ilustra mucho. En esta semana hubo 3 grandes golpes a la red criminal de Genaro García Luna. Por un lado, la Fiscalía Especializada en Delitos en la Delincuencia Organizada logró vincular a proceso a Janet Miriam Martínez, administradora de los Cerezos y Presiones, acusada de desviar 5.112 millones de pesos a empresas del exjefe de la policía, del foxismo y del calderonismo, a través de 10 contratos ilícitos para supuestas compras de tecnología, servicios y bienes en prisiones federales. Esto a pesar de la insistencia o la persistencia de algunos duendes del Poder Judicial por proteger y seguir protegiendo a la red criminal de García Luna. El segundo golpe fue el hecho de que no se le dio el amparo al tío de Luis Cárdenas Palomino, acusado de defraudación fiscal, en un intento vergonzoso de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia por sentar una jurisprudencia precedente que hubiera afectado más de 10,000 millones de pesos. El tercer elemento fue que la Corte de Apelaciones de Miami le dio la razón al gobierno mexicano y determinó que continuará el juicio contra 6 presuntos exsocios de Genaro García Luna que lavaron cerca de 700 millones de dólares durante por lo menos 12 años. Los socios acusados son Mauricio Weinberg, esposa e hijo, Nathan Weinzer, José Niembro y Marta Nieto. Esto ocurrió esta semana, por supuesto, no lo vieron ustedes en los canales y en los noticieros, en donde más se difunde el tema del golpeteo a López Obrador. Pues esto es lo que hay que ver, cómo también la consistencia y la persistencia de combatir la corrupción está llevando al segundo juicio, todavía no sabemos la fecha, pero sería el segundo juicio, ya no por narcotráfico, ya no por encabezar un cártel dentro del gobierno, que fue por lo que se le juzgó en Nueva York, sino ahora por delitos de cuello blanco, por lavado de dinero, por la evasión,
de 700 millones de dólares. Y lo que les repetía o les recordaba que esta semana la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia decidió desechar el amparo a favor de Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, socio, exdirector de la Policía Federal y brazo derecho de los negocios de García Luna. El tío debía más de 332 millones de pesos al SAT desde 2016. Estas son las buenas noticias que están ocurriendo en el ámbito de la gobernabilidad y de la procuración de justicia, a pesar de las múltiples dificultades. En fin, yo ya hablé mucho, ahora quiero nada más mandar saludos y darles muchísimas gracias y reiterar mis felicitaciones a todos los que sean padres o a todos los que han tenido que ser padres de sus hermanos, de sus hijos, de sus compañeros, de sus sobrinos, porque la paternidad, lo decía yo en un mensaje que subí en Instagram, es como un árbol. A final de cuentas, todos necesitamos estar al cobijo de un árbol y después nosotros ser árboles. En fin, Ignacio Fragoso, muchos saludos. Violeta Salazar, que nos saluda desde Cancún, donde hay muchísimo calor. Silvia Lira, siempre presente. Guadalupe Flores, gracias, excelente noche. Alma Guerola Landa, de Coatepec, Veracruz. Claudia Machado, que dice dura contienda la de Morena. Rudy Rojas, muchas gracias. Guadalupe Flores. Miguel Palafox, desde la Ciudad de México. Ángel Castillo, desde Nashville, Tennessee. Una pregunta, ¿quién es su elegido o elegida para la presidencia? Pues ya expliqué que en la contienda interna de Morena, pues yo, por mi condición de carácter de servidor público, no debo inclinar la balanza a nadie y pues me abstengo de expresar mi punto de vista. Claudia Machado, voy con Adán, dice, por la continuidad. Rebeca Mabeca, gracias, buen inicio de semana. Violeta Salazar dice, es Claudia. Ramón Valenzuela Padilla, gracias. Roca Marta también dice que es Claudia. Mónica Cecilia de la Vega, saludos desde Puebla, muchas gracias. Guadalupe Flores también dice que ya veremos quién se queda con el legado de López Obrador. Héctor González, muchas gracias, excelente noche. Porfirio Díaz Fonseca desde Tlanepantla, buenas noches. Georgina Alicia Plasencia, buenas noches. Rudy Rojas dice que no le gustaría que quedara Mabeco, no sé quién sea Mabeco. Ah, debe ser Manuel Velasco. Muchas gracias. Mónica también me pregunta, mi candidata o candidato. Me abstengo precisamente por mi condición de servidor público. Juanis Echavarri, desde Gómez Palacio, Durango, muchas gracias. En fin, aquí también Eide Navarro nos manda saludos. Chava Hidalgo, Laura Araiza, desde el infierno de San Miguel de Allende. Bueno, no exageres, está peor en Tamaulipas y en Yucatán, pero San Miguel de Allende debe estar muy cálido. Mónica Cecilia de la Vega, aquí expresa un punto de vista sobre Marcelo Ebrard. Héctor García, muchas gracias. Guadalupe Flores, la Musa Elisa, Antonio Estrella, gracias a todas y a todos ustedes. Buenas noches, feliz domingo. Ya, insisto, a tomar mucha agua, a hidratarse. Gracias.